Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de Pelayo, de José Soto Chica. Una novela histórica que tenía o que tiene como propuesta contarnos la historia de Pelayo, o al menos los orígenes de ese personaje de leyenda que inició la Reconquista. Pero a mí no me ha terminado de convencer mucho por lo que voy a decir a continuación. Primero, José Sotochica tiene una historia personal un tanto peculiar, fascinante, ¿no? Una historia de superación, porque él era militar y sufrió un accidente con explosivos y perdió la vista, y eso le hizo replantearse su vida y decidió pues dedicarse a la historia, a la investigación histórica, y también pues dedicarse tanto a los ensayos como a la novela, porque ya ha publicado varias novelas, entre ellas esta de Pelayo. En cuanto a la novela, que está editada por Espasa, a mí la portada además es muy vistosa, muy atractiva, y como he dicho, a mí lo que me interesaba de esta novela, como su propio título indica, era descubrir un poco más del personaje de Pelayo, que es casi un personaje de leyenda, que puso los mimbres, o es el origen de lo que llamamos la Reconquista. Ese momento en el que la península ibérica estaba casi totalmente conquistada por los musulmanes, por el califato, y solo quedaba un pequeño reducto de la península, la zona de los Pirineos, Cantabria y Asturias sin conquistar, y ahí es donde se fragua a principios del siglo VIII, del siglo VIII, se fragua la leyenda de Pelayo como un personaje que con mucho valor decidió no renunciar a su libertad, decidió no someterse al califato y seguir luchando por sobrevivir como pudiera, pese a que estaba en clara desventaja. Al final se dice que la población de Asturias en ese momento no llegaba a los 200.000 habitantes, y sin embargo la extensión del imperio musulmán alcanzaba, creo, los 50 millones de personas, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido fue una gesta extraordinaria, una historia épica de nuestra cultura española, y a mí era lo que más me atraía de este libro, ¿no? Pero es cierto que me ha decepcionado un poco, porque creo que la ejecución de la historia no me ha terminado de convencer. El punto positivo, o el gran punto, el gran atractivo que tiene esta novela, es que José Sotochica, pues, como he dicho, es un historiador, además, que domina esta época histórica, la época de la Baja Edad Media, de los visigodos, y entonces pues vamos a encontrar que está muy cuidada toda la recreación de esa época. Utiliza mucha terminología de ese momento, tanto de estructuras como nombres de cargos de esa época, y además viene acompañado con muchas notas a pie de página, que también es cierto que yo creo que en ese sentido el autor intenta hacernos ver que la novela tiene un gran rigor histórico, porque quizás a lo mejor incluso podríamos decir que peca un poco de excesivas anotaciones, excesivas explicaciones, y a veces en la narración se siente que un poco que el autor
quiere mostrarnos que realmente es un experto en la materia y a veces yo creo que recarga o introduce muchos elementos pues, históricos o muchos detalles que quizás lo único que hacen es recargar la historia, no aportan nada a la trama, pero sí que aportan pues esa información histórica que a algunos les parecerá muy adecuada, pero quizás a otros les parecerá que se ha recargado de forma excesiva la trama de la historia y quizás con menos detalles pues hubiera sido más fluida, ¿no? A veces creo que se pierde un poco en esos detalles históricos y en perjuicio de lo que sería la trama. Y luego además lo que podríamos decir es que este libro tiene casi 700 páginas y creo que la trama que se corresponde con Pelayo a lo mejor es un tercio del libro, no llega a la mitad. El resto son tramas y subtramas accesorias que tienen que ver con la historia del hijo de Pelayo, con ciertos personajes del califato y también se incluye pues una gran parte de la novela transcurre centrada en la búsqueda del Santo Grial, de la piedra filosofal, que aunque como el propio José Sotochica dice en sus anotaciones, también existe documentación y existen pruebas de que ese Santo Grial existió, aunque no tuviera, o sí o no, ya lo dejo a cada cual, esos poderes sobrenaturales que se le atribuyen, sí que está documentado que el Santo Grial existió y que estuvo en la península ibérica y de hecho creo que todavía continúa en varios museos de España esas dos reliquias. Pero a mí la trama que me interesaba de este libro era la de Pelayo, conocer más sobre este personaje, sobre la resistencia de Asturias a los musulmanes y la historia del Santo Grial pues no me ha aportado nada o no me ha parecido atractiva porque no era la propuesta que yo esperaba de este libro, ¿no? En ese sentido, pues hay partes del libro que me han parecido pues aburridas o tediosas, pero porque no me interesaba demasiado lo que estaba contando el autor respecto a esa búsqueda de las reliquias, de Santo Grial, y también se perdía mucho en la subtrama de personajes secundarios que realmente no es el atractivo principal de la obra. Si todos los que vayan a comprar esta novela están interesados en Pelayo y no de lo que haga un monje eh, perdido en Roma o en Damasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque la historia está muy bien documentada, sigue un gran rigor histórico, a mí por momentos me ha parecido aburrida y tediosa. Aquí, como siempre digo, el problema quizás está en las grandes expectativas. Cuantas más expectativas tienes en una novela, pues más fácil es que la decepción sea mayor. No digo que sea una mala novela, en general es entretenida, hay grandes batallas, hay grandes momentos épicos, pero también a lo largo de toda la historia se peca de un recurso narrativo que yo creo que termina por cansar un poco, que es que todos los personajes principales de la obra se van a ver acorralados al borde de la muerte en numerosas ocasiones y siempre ocurre algo que en el último momento les salva. Este recurso yo creo que utilizado de forma esporádica pues puede resultar atractivo, pero si lo haces de forma muy frecuente a lo largo de toda la novela pues se hace previsible
y termina siendo un poco pues cansino, ¿no? No resulta verosímil que siempre te salven en el último momento, ¿no? Eh, en, e- en ese sentido, pues bueno, como he dicho, mm, en general la novela, eh, si te gusta mucho, mucho, mucho este periodo histórico y quieres descubrir algo más de Pelayo, pues te va a interesar, porque es verdad que te sitúa muy bien en lo que es el contexto histórico de la península ibérica en ese momento, cómo estaba la lucha de poderes separada, digamos, cómo Pelayo se ve obligado a buscar alianzas en el norte de Hispania para lograr enfrentarse a los musulmanes con poco éxito y cómo, pues bueno, con esa determinación, con ese espíritu de lucha, de no rendirse nunca, pues termina resistiendo como puede a una fuerza sobrenatural como era el imperio, el califato en ese momento, ¿no? Y bueno, tampoco me voy a extender mucho más en esta obra, en esta reseña. Mm, Como he dicho, mm, si quieres introducirte en este periodo histórico, quizás sea una buena opción, pero yo en términos generales no la recomendaría porque para mí no ha cumplido con lo que prometía. Sí que te introduce en el origen de la Reconquista con la figura de Pelayo, pero creo que este libro se podría haber em, reducido, se podría haber simplificado simplemente con la trama de Pelayo y haberlo dejado en 250, 300 páginas si lo que se quería era contar la historia de Pelayo. La mitad del libro se corresponde con otras tramas que nos ayudan a situarnos en el contexto histórico, pero quizás simplemente podría haberse hecho una introducción de 5 o 10 páginas para ponernos en contexto de la situación geopolítica del momento y ya luego haber dedicado toda la novela a narrarnos la historia de Pelayo, que es lo que nos interesa, porque encima además eh, muchos momentos de la batalla de Pelayo o de los momentos en los que Pelayo aparece en la historia, parece que muchas veces se narran de forma apresurada y en realidad lo que tiene más peso en el libro es esa parte de búsqueda del Grial por parte de diferentes protagonistas a lo largo de la novela. Que luego hay muchos elementos de intriga, de traiciones, de asesinatos, de envenenamientos, también muchos elementos de los venenos, pócimas y hechicería usada en esta época. También, como he dicho, con mucho rigor histórico, muy bien documentado todo, con muchas anotaciones, pero que quizás no era lo que más interesaba a esta historia, a lo que en realidad era la propuesta original o central de este libro. Así que, sin más, con esto me despido y si ya habéis leído esta novela, pues decidme qué os ha parecido a vosotros. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.